escucha esto. Sí, lo has identificado. Es ruido de una ciudad. Y afecta muchísimo a nuestra salud. Tanto o más que la contaminación química. Pero es ahora cuando se está sabiendo de estos efectos. Es ahora cuando se está empezando a presionar para que se tomen medidas. Pero como siempre, tardarán años o décadas en llegar. Mientras tanto, solo nos queda escuchar a los científicos y ayudar a su divulgación. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 150 del martes 19 de julio de 2022, hablamos sobre salud y ruido. Y demás cosas, seguro que demás cosas, pero principalmente creo que vamos a estar focalizados ahí, ¿no? Pero antes de eso, ¿no? ¿Con qué has estado estos últimos días? Pues he estado cambiando de herramienta para enviar las newsletters. Nos hemos pasado a MailerLite, que el SendFox se nos quedaba un poco corto y estamos ahí haciendo pruebas a ver qué tal, que bueno, es una herramienta más avanzada y nos da ciertos aspectos nuevos, pero que bueno, hay que experimentarlos y hay que aprender también. Las newsletters de trabajo en medio ambiente, las que tienes para gente que está buscando empleo. Para gente que está buscando Trabajamediambiente.com. ¿Y tú, Juan, qué Pues cuentas? yo algo parecido también. Bueno, aparte de que está de vacaciones y que en teoría estoy volviendo esta semanita, está una semana más o menos de vacaciones, yo no desconecto del todo nunca, es una desgracia. Fíjate que estoy grabando con antelación y puedo decir que no he desconectado del todo, ya lo adelanto porque sé que soy así. Pero es con lo que sí que he estado estos últimos tiempos hablando de newsletter, he estado también con automatizaciones y con temas también de newsletter, pero desde nuestro cliente de gestor de clientes, un CRM, y haciendo automatizaciones para enviar también newsletters desde ahí a nuestros contactos, a nuestros clientes, a potenciales clientes. Y también he estado yo con eso. Bueno, y con la newsletter de MailerLite también ayudándote a configurar cosas, que fui yo el que te dije, no, vamos a usar esta. Que se nos queda corta. Bueno, esto es así, se empieza con algo sencillo y se va avanzando. Ya está. Bueno, damos paso al invitado, Enoc. Venga, preséntanos. Hoy tenemos de nuevo con nosotros, porque ya lo tuvimos hace mucho tiempo, a Julio Díaz Jiménez, que es profesor de investigación y codirector de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III. Muy buenas, Julio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Juan, Julio. Enoc. ¿Qué es esto de profesor de investigación? ¿Cómo Bueno, se puede enseñar esto de la investigación? La verdad es que la investigación, no sé, yo creo que la única forma de aprenderla es trabajando en ella. Pero es una figura que hay en los OPIs, en los organismos públicos de investigación, pues al igual que en la universidad pues tienes profesor adjunto, titular y catedrático, pues en los organismos públicos de investigación hay unas figuras similares que son científico titular, investigador científico y profesor de investigación, que sería pues el equivalente a catedrático de universidad, pero en organismos públicos de investigación. Eso te lo dan cuando vas cumpliendo años, ¿no? No, hay que ganarlo. Esto hay que ganárselo. Vamos a ver, evidentemente una persona que sea Nobel no tiene el currículum suficiente pues para poder optar a profesor de investigación. Pero hay gente que sí tiene ese nivel y sin embargo no es profesor de investigación. Digamos que es condición necesaria tener una larga carrera profesional, pero no es condición suficiente. Es decir, se tienen que dar una serie de circunstancias, entre otras, que se cree una plaza con un perfil al que tú puedas acceder. Sí, como Y estaba presentándote Juan
Ya estuviste aquí hace 2 años, en el episodio 61, nada menos, en julio del 2020, y te presentamos perteneciendo a otro departamento. ¿Cómo ha Sí. sido, porque este departamento, esta unidad es nueva, cómo ha sido ese cambio? Bueno, es que la Escuela Nacional de Sanidad, que es donde yo trabajo, estaba el Departamento de Epidemiología y Bioestadística, que era el departamento que yo dirigía. Pero digamos que en ese departamento había personas que no se dedicaban a temas relacionados con el medio ambiente y la salud. Y desde que se creó el departamento, yo siempre dije que quería dividir el departamento, por un lado, en los temas de medio ambiente, salud y medio ambiente, que son los que estamos trabajando nosotros, y por otro lado, bueno, pues otras personas que se dedican a otras cosas de epidemiología, pero que no tienen nada que ver con salud. Y bueno, se dieron las circunstancias del año pasado, en el mes de abril, poder dividir el departamento y así se hizo. Entonces Cristina Linares y yo nos quedamos con la parte de medio ambiente y salud, que es a la que nos llevamos dedicando desde hace mucho tiempo, y ya está, y se creó esta nueva unidad que es independiente. Y todo bien, vamos. Ha sido conseguir algo que llevábamos peleando, pues te voy a decir que desde el año 2014. Manda narices que eso, que Sí. tenéis que pelear, que haya que pelear, ser independientes en el tema de medio ambiente y salud. O sea, en un instituto de salud que no hubiera un grupo específico de medio ambiente. Es como, joder, no hay algo que le afecte. O sea, muchas cosas le afectan a la salud, pero el medio Sí, ambiente es una bueno, de ellas. pero es que las cosas no son tan sencillas porque esta unidad de cambio climático, salud y medio ambiente urbano ha sido el primer, digamos, germen para hacer un programa transversal para todo el Instituto de Salud Carlos III. O sea, porque hay personas que se dedican a temas de salud y medio ambiente, pero que no están en la escuela. Por ejemplo, hay personas que están trabajando en el Centro Nacional de Epidemiología, que se dedican a estos temas. Personas que están trabajando en el Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Personas que están trabajando en el Centro Nacional de Microbiología. Entonces, lo que hemos hecho es, que ya está, lo estamos desarrollando, es crear un programa para meter bajo el mismo paraguas a todas esas personas. ¿Con qué objetivo? Pues primero para que no andemos, digamos, pues como perros sin cabeza cada uno por su lado, ¿no? O sea, para darnos un poco de coyuntura, que no seamos francotiradores que vayamos por libre, sino para darnos un poco de estructura, pues de cara a que ya sabéis que hay un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ya sabéis que hay un Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente. Entonces, en esos dos, digamos, programas, se tiene la idea de crear un observatorio en cambio climático y salud. Ya lo hubo, se creó en el gobierno de Zapatero, creo que, no me acuerdo el nombre, bueno, el ministro que estaba entonces de Sanidad creó ese observatorio de salud y cambio climático, y lo que ocurre es que, bueno, se dejó morir. En el año 2014, pues con los problemas de la crisis y tal, bueno, pues este observatorio dejó operativamente de existir, aunque yo creo que si tú buscas en la página web sigue saliendo, pero digamos que dejó de funcionar como tal. Entonces, la idea es que como este Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y como este Plan Estratégico en Salud y Medio Ambiente van a necesitar, si se quiere hacer bien en este observatorio, una parte de investigación, pues que haya un programa, que haya un grupo de personas que pertenezcan a otro ministerio distinto incluso, porque nosotros somos de ciencia, que le puedan dar soporte al Ministerio de Sanidad o al MITECO, pues sería una opción que nosotros vemos como muy interesante. Y por eso, antes de que surja la necesidad, estamos preparando esta estructura que ya te digo que se aprobó pues, en febrero de este mismo año. Hombre, la necesidad yo creo que ya existe. Bueno, la cosa es que exista formalmente o no, pero la necesidad... Exactamente, Juan, pero la vemos tú y yo. Y es muy difícil y de hecho, pues ahora mismo no se sabe bien dónde va a estar radicado este observatorio, de dónde va a colgar. El anterior colgaba del Ministerio de Sanidad, de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Laboral. Y
y ahí estuvo. Entonces yo no sé, pero esto ya es una cuestión que se nos escapa a los científicos. Nosotros lo que sí tenemos que hacer es tener las cosas preparadas para si surge la oportunidad y nos dicen, venga, pues nos vais a dar apoyo a nivel científico, pues Estar organizados. y si no surge esa oportunidad, por lo menos que el Instituto de Salud Carlos III en estos temas sí tenga una línea común. Si a ti te preguntan, pues yo qué sé, ¿quién sabe de mosquitos? Pues que tú no tengas que andar buscando quién sabe de mosquitos, sino que tú sepas que hay en el Instituto de Salud Carlos III un grupo de investigación que se dedica a eso. Y entonces sería pues poder, como instituto, poder hacer frente o poder dar respuesta o poder participar en todos los proyectos que vayan surgiendo en esta línea. Pues genial, me parece. Son cosas que a veces desde el público general no sé que se desconocen, pero esto también forma parte de la ciencia, esto también forma parte de la investigación y es importante también muchas veces tenerlo en cuenta. Y de la transferencia, no solo ciencia. Efectivamente. Mucho del tiempo que perdemos, entre comillas, es los que nos dedicamos a este negocio de la investigación, es en gestión. Pero gestión que no es esto, que por lo menos le ves una lógica, le ves un sentido. Es en gestión de cómo puedes pagar una traducción de un artículo o cómo puedes hacer que no ríais porque lleva mucho tiempo. No. Lo sabemos. Si nos reímos, Julio, porque... O cómo puedes contratar a una persona. No. Julio, nos reímos porque nosotros, también yo a jornada completa y Enoch cuando puede, y aparte la gente que tenemos en el equipo, nuestra agencia, Oikos MSP, trabajamos con instituciones. Y hay veces que es como, mira, queremos hacer un podcast, queremos hacer una página web, pero me la tienes que facturar para enero porque no hay dinero en el presupuesto. Ahora dices, no hay 500 euros. Sí, tenemos 10.000 euros, pero de otra partida no la podemos mover y moverla es un follón. Y dices tú. Sí. Pero sí, es cierto. Sí, por eso nos reímos. Es que llevamos una rachita de problemitas de esos que dices. Cómo realmente funciona la ciencia. O sea, yo tengo un proyecto concedido con un contrato para 2 años. El proyecto empezó en enero, estamos en junio y hoy he rellenado por primera vez un papel sobre cómo son las características de la persona que yo quiero contratar. Y estamos en junio. Y que han pasado 6 meses de contrato. Bueno, de contrato no, porque como es 2 años, pero sí 6 meses de proyecto. Entonces, sí, nosotros lo sufrimos como empresa como que ofrece servicios. A las instituciones lo sufrimos. Sí, hay veces que tienes dinero y no puedes gastarlo. No. Entonces, eso es una parte muy importante y que, bueno, que con esto de la ley de la ciencia y la precariedad o que formes a una persona y se te vaya y tengas que coger a una persona sin experiencia, que es muy difícil tener un equipo sólido. Muy bien, Julio. Esto es interesante y es necesario que la gente lo sepa. Como siempre hacemos una pregunta, pero a ti ya te la hicimos en el episodio 60. Entonces, para los que repetís, haremos otra pregunta que te la voy a hacer un poco diferente. Y es, porque ya me has dicho que estás en lo más alto, que ya a lo mejor la jubilación no está muy lejos. No. Entonces, ¿qué quieres hacer cuando te jubiles? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado hacer? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque es difícil. Yo llevo trabajando desde los 23 años. Empecé dando clase en un colegio privado, a los chavales, entonces asistía a COU, de BUP y COU. Luego pasé una temporada en un centro que ya es trabajando en físicas, haciendo la tesis. Digamos que yo nunca he estado parado. Y entonces ahora, pues cuando me llegue la jubilación, decir, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Pues bueno, yo creo que disfrutar del tiempo libre sí que lo voy a hacer. Pero también pienso que esto tiene que ser una descompresión paulatina. Poco a poco, ¿no? Sí. Yo no puedo pasar de estar pendiente que si nos ha dicho tal revisor, que si no hemos pagado a no sé quién, a decir, bueno, pues mañana cuelgo los trastos y me dedico a sacar a mi perro. Sí, lo haré, pero yo creo que eso tiene que ser paulatinamente. Sí. No obstante, el ISCI, el Instituto de Salud Carlos III, de momento tiene la figura que se llama
de emérito. Bueno, se llama así, o sea, digamos que tiene varias figuras. La primera, bueno, la jubilación está ahora a los 67, creo. Y aunque me veáis tan viejo, me quedan unos años todavía. Luego está lo que se llama, no sé cuál es el término, pero que se dicen los reenganchados. El término reenganchado significa que te puedes quedar, si te dejan, años, sí. Hasta los 70 años. Ah. Y luego está la figura del profesor emérito, que es, teniendo más de 70 años, tú puedes ir allí, o se podía ir, porque ahora con esto de la COVID no sé cómo estará el tema, se podía ir a seguir haciendo tus cosas. Te dejan una zona, no un despacho ya no tienes un despacho como tal, pero creo que sí tienes un correo institucional, sí tienes acceso a algunos recursos institucionales y tú puedes seguir hasta que el cuerpo aguante. Entonces, yo, de momento, jubilarme sí espero llegar. A lo de reenganchado, no sé si voy a llegar, porque eso depende mucho de las circunstancias. Las circunstancias varían. Hay veces en las que tú estás muy a gusto en tu puesto de trabajo, tienes muchísimos temas pendientes, no te faltan las fuerzas, tienes un buen equipo y dices, bueno, pues si me da igual estar aquí que en mi casa. Yo tengo la fortuna de estar muy a gusto en mi trabajo. De hecho, y la gente que me oiga dirá, este tío es tonto, pero tiene razón. De hecho, muchas veces estoy de vacaciones y voy a trabajar. O sea, eso es así, porque me pilla el trabajo de casa andando a 10 minutos, porque llego a mi trabajo, nadie me dice nada, tengo un despacho para mí solito y en casa pues me tengo que pelear muchas veces que si el perro, que si no sé qué, entonces voy a ir y estoy muy a gusto. Y ya te digo, y lo hago en vacaciones. Entonces, pues bueno, de hecho el año pasado creo que me sobraron pues casi 10 días de vacaciones y 6 días de moscosos. Entonces, sí, es que al final me gusta mucho mi trabajo y me gusta mucho la gente con la que trabajo y eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces, mientras que esas circunstancias se sigan dando, pues yo seguiré yendo a trabajar todo lo que pueda. Cuando cambien esas circunstancias, bien porque no me guste mi trabajo o bien porque ya las circunstancias hayan cambiado en cuanto a los objetivos y demás, pues a lo mejor me lo planteo, pero de momento me quedan unos años para... Yo creo que me vais a tener que volver a entrevistar y encontrar una tercera pregunta. ¿Y qué ocurre con los reenganchados? Entonces, de momento estoy muy tranquilo y sobre todo muy contento y aunque este año ha sido muy duro, o sea, ha sido un año brutal, o sea, nosotros ha sido un año brutal, no solo por lo que hemos hecho, sino por las circunstancias en las que lo hemos hecho. Y sí me apetecen vacaciones. De hecho, hoy es el último día. Mañana ya cojo vacaciones y unos días, una semana o dos cogeré y me hacen falta las vacaciones. Pero yo creo que para nada más que para cargar las pilas y seguir dando guerra. Ay, así. Porque además, sí. Es verdad que en vuestro grupo sois muy guerrilleros, incluso en divulgación, en redes sociales, y eso es de agradecer que se nota. Es que se nota. Bueno, pero eso también quema mucho, ¿eh? Sí, ¿qué te vamos a decir? Sí, claro, Juan, o sea, no te voy a contar nada. Sí, porque es muy difícil mantener tu punto de vista porque enseguida te meten en un saco y te alinean con un grupo, te alinean con otro, sí. O no te alinean con el grupo que creen que deberías estar. Y nosotros, tanto Cristina como yo, en Gizmau, somos totalmente independientes. Y además lo pone en nuestra... No pones opiniones personales, no, eso... porque las opiniones siempre son personales. Lo que sí pone es que partiendo de la nada hemos llegado a alcanzar las más altas cotas de la miseria, que es una frase de Groucho Marx y que nos define a nosotros. Nosotros no tenemos ningún problema en, ahora creo que tenemos 7.500 seguidores, en tener 3.000 o en tener 15.000. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es decir las cosas como las vemos. Y no por ganar seguidores voy a decir que me parece bien la postura de fulano, o por decir que me parece bien la postura de Mengano, los voy a perder. Es que me da lo mismo. Yo, afortunadamente, puedo vivir sin Twitter. También os digo que me gusta más que a un tonto una tiza, o sea... y bueno, pero que... Entonces, en eso sí que somos muy independientes y como es algo accesorio, que no es nuestro trabajo, pero sí tenemos que reconocer que
que a través de Twitter te conoce mucha gente y que tenemos, no sé yo si otra gente lo podrá decir, pero nosotros sí tenemos, creo que tenemos bastante peso. No sé si es por la gente que nos sigue, no sé por qué es, pero y os voy a poner un ejemplo. Mira, hace como 15 días, 3 semanas o por ahí, pues alguien en un programa de radio, bueno, pues se puso a comentar un artículo que había salido sobre ruido y cómo incidía en el aprendizaje de los niños. Un estudio bien hecho, publicado en una revista del primer decil por una persona que lleva muchos años trabajando en ese tema, y en ese programa pues le dieron, desde mi punto de vista, una caña que no se merecía el artículo, sencillamente por desconocimiento de las personas que hablaban. Y fue muy comentado en Twitter. Alguien subió un tuit, un compañero y amigo, y diciendo que, bueno, que lo menos que tenían que hacer era informarse. Y efectivamente, a los 15 días estaba yo hablando en ese programa sobre ruido y salud. Y pidieron disculpas. Un programa que oyen 2 millones de personas. Entonces, eso te quiere decir que Twitter es un arma muy poderosa y muy peligrosa. Porque hay veces que se te va el dedo y tienes que decir cuidado. Pero bueno, yo estoy contento no sé, yo creo que llevamos desde el 2000, pues no lo he mirado, creo que es del 2015 o 2017, o sea que llevamos tiempo en este negocio y la verdad es que estamos viendo que llegamos a muchísima gente, que te salen muchos temas a través de esta red, que te dicen, oye, mira, pues nos gustaría que dieses un curso en no sé dónde, o nos gustaría contar contigo para dar una conferencia, o mira, que tengo este problema, ¿cómo lo podemos resolver? Y nosotros, y eso yo creo que se puede comprobar fácilmente, nunca hemos dicho que no a nadie, a ninguna invitación. Jamás. Y si no recuerdo mal, este programa del que estaba hablando Julio era Vivir, de la cadena SER, que tela también los oyentes que tiene, como decía Julio. Pero bueno, vamos con el tema, Juan. Mira, Julio no la quería decir, has querido mantenerse y ha llegado Enoch soltándolo, porque ya está. No, bueno, yo lo que pasa es que, bueno, que... Nosotros no tenemos problema en decir marcas. Yo tampoco. Porque no, oye, escucha, hemos hablado mal de ellos y hemos hablado bien, que han rectificado. Es que en el fondo se está haciendo propaganda, en este caso yo no estoy en contra de ese programa, ni muchísimo menos, de hecho lo veo siempre que puedo, y lo que sí me sorprende es que hay veces que se hable de un tema del que se desconoce, y sobre todo lo que más me dolió es que se critique un artículo que está publicado en una revista de mucho peso, porque la gente no sabe lo que cuesta publicar. La gente cuando te dice, es que eso está publicado, se publica cada cosa, pues no sé las cosas que se publicarán. Pero publicar un artículo en una revista del primer decil significa que al menos te lo han revisado 3 o 4 expertos en el tema. Sí. 3 o 4 expertos en el tema. Entonces, alguien que no sepa absolutamente nada se permita el lujo de cuestionar lo que has hecho, pues no, por lo menos me parece que hay que pensárselo 2 veces. Julio, vamos a pasar al tema y retomamos el tema del ruido y ya entramos un poquito en ese artículo y en uno de los temas que queríamos sacar, así que lo vamos a poner el primero y vamos a seguir hablando de ruido, pero lanzo la cabecera del tema. ¿Te parece, Noc? Dale. Cuando nos metemos en una ciudad y pensamos en los efectos sobre la salud de las condiciones ambientales, pensamos en cambio climático, hace muchísimo calor en Madrid, en Sevilla, en las grandes ciudades hace muchísimo calor. Pensamos en óxidos de nitrógeno, pensamos en un montón de gases contaminantes, pero en ruido no pensamos. En ruido normalmente es molesto, pero no pensamos que es un problema para la salud, simplemente es molesto y ya está. Vamos a hablar de diferentes temas, pero ya que has hablado primero del ruido, pues vamos a puntualizar aquí, porque para mucha gente el ruido no es un problema de salud. El ruido en las grandes ciudades me refiero. Pero vosotros sabéis, más allá de esta polémica con este programa de radio y tal, que es un problema grave, ¿no? Sí, no, es totalmente de acuerdo contigo, que el tema del ruido, o sea, de hecho, cuando uno habla de contaminación atmosférica,
no sabe que contaminación atmosférica implica ruido. Porque la definición de contaminación atmosférica es, por la definición del BOE, es presencia en la atmósfera de sustancias o formas de energía. Por lo tanto, el ruido es contaminación atmosférica acústica. Entonces, ahí está el primer tema que uno tiene que decir, no, a contaminación atmosférica, por eso decimos química, para separar de la contaminación atmosférica acústica. Nosotros tenemos, yo no sé, tendremos 30, 40 artículos publicados en relación al impacto del ruido en la salud. Y lo que sí sabemos es que el impacto que tiene el ruido a nivel cuantitativo, luego veremos a nivel cualitativo, a nivel cuantitativo es muy similar al que tiene el NO2. Un estudio que estamos haciendo, precisamente lo estamos terminando en estos días, que no está publicado, es una de las pocas cosas que voy a decir que no están publicadas. En la Comunidad de Madrid podemos estar hablando que el ruido atribuibles al NO2 podríamos estar en torno a los 8.000 ingresos cada año. Atribuibles al NO2. Atribuibles al ruido estaremos en torno a los 5.000 ingresos. Ostras. En dinero, el NO2 nos cuesta en torno a los 115 millones de euros al año, en ingresos hospitalarios y en días de trabajo perdidos. Pero el ruido nos cuesta 85 millones. O sea, 115 frente a 85. Está en los mismos órdenes de magnitud, un poquito por debajo de la contaminación. Estamos hablando del mismo orden de magnitud. Y estamos hablando de la Comunidad de Madrid. Me refiero, no la ciudad de Madrid. Eso iba a decir. Estamos hablando de toda la Comunidad de Madrid. Claro, que si focalizas sobre la ciudad, las ciudades, que es donde está el principal problema, es que... Sería un peor. Sí, entonces nosotros estamos hartos de decirlo, se lo hemos dicho a muchos políticos, de que cuando hablan de las zonas de bajas emisiones, siempre se centran en los beneficios que puede haber en la calidad del aire y en relación al NO2, o a las PMs como mucho, pero nadie habla del beneficio que puede tener el ruido, las zonas de bajas emisiones en relación al ruido. Porque además el ruido disminuye muchísimo con la distancia, cosa que no ocurre con los gases ni con las partículas. Tú puedes cerrar una calle, o dos, o tres, o una manzana, o una zona más o menos pequeña, y sí te sigue llegando NO2 y PMs de las zonas adyacentes. El ruido claro. No. El ruido, hay una ecuación que lo relaciona a través de 2 logaritmos, y el ruido a 50 metros prácticamente te baja la mitad. Por lo tanto, y no se habla de él, y no se sabe que su impacto en salud a nivel cuantitativo es igual que el que tiene la contaminación química por NO2. Y digo cuantitativo porque a nivel cualitativo es superior. Porque hay patologías que no se relacionan con la química, con la contaminación química, pero sí con la contaminación acústica. Por ejemplo, en este estudio que estamos viendo, que os decía antes, los ingresos por causas circulatorias no se relacionan con el NO2, pero sí el ruido. ¿Causas circulatorias te refieres infartos y...? Sí, infarto, accidente cerebrovascular agudo, isquemia, enfermedad isquémica del corazón, o sea, lo que son todas las circulatorias, del I00 al I99, que es su código CIE10, todas esas no se relacionan estadísticamente, ojo, con el NO2, pero sí el ruido. Eso no quiere decir que el NO2 no influya, sino que simplemente no hay asociación estadística. Sí con las respiratorias ambas, el ruido y el NO2, y sí con todas las causas de ingreso ambas, el ruido y el NO2. Pero no solamente eso, sino que cuando tú te coges enfermedades... Espera, ¿incluso para las respiratorias? O sea, ruido, una bronquitis, una neumonía, ¿el ruido le afecta? Sí, claro. Mira, el ruido funciona de la siguiente forma. El ruido lo que hace es, o sea, el ruido es un estresor. Entonces, su mecanismo es el mismo que tiene el NO2 o que tiene las PM, que es inflamación celular y estrés oxidativo. Para que nos entendamos, porque si empiezo a hablar de cascadas de hormonas, pues yo soy físico además y no soy médico y seguro que la lío. Entonces, para que nos entendamos, tú tienes que ver el ruido que es como una amenaza. Tu cuerpo lo vive como una amenaza. Entonces, ¿tú qué haces? Cuando te van a sacudir, cuando te van a agredir,
porque es una agresión a tu cuerpo, lo que haces es primero activas tu ritmo cardíaco, tu tensión arterial, para que llegue más sangre a esos músculos que tienen que repeler la agresión. Ahí tendríamos la relación con las enfermedades cardiovasculares. Claro. Por otro lado, tienes que tener glucosa para poder quemar y poder repeler esa agresión. Ahí tendríamos la relación con las enfermedades endocrinas. Y luego, para que todo esto funcione, hay que verter en sangre una sustancia que se llama cortisol. Niveles altos de cortisol se relacionan con bajada del sistema inmunológico. Por lo tanto, si tú tienes una enfermedad respiratoria y tu cortisol o tu sistema inmunológico la está controlando, una neumonía, cualquier tipo de enfermedad respiratoria infecciosa, y baja. Si sube el cortisol y baja tu sistema inmunológico, esa enfermedad puede progresar y esa persona puede ingresar en un hospital, o si se le da mal, pues puede fallecer. Por lo tanto, es que el ruido, ya os digo, que funciona de esa misma manera, o sea, altera el sistema inmunológico, porque el problema del ruido es que esa agresión es ficticia. O sea, a ti nadie te está sacudiendo. Por lo tanto, esa glucosa que tú has vertido se queda ahí. Esa adrenalina, esa noradrenalina que tú has vertido se queda ahí. Pero no nos acostumbramos. Tu cuerpo no la utiliza para nada. Claro, y ese cortisol se queda ahí, porque tú no lo has quemado, tú no has gastado esa adrenalina. Por lo tanto, y ni esa glucosa. Por lo tanto, pues puede ser una agresión ficticia, lo que te supone es que tienes en tu sangre sustancias y esto, y es verdad, no penséis que es el resultado de estadística, sino que es, mira, se ha hecho, por ejemplo, la típica pregunta que te hacen, bueno, pero es que yo estoy acostumbrado al ruido. Tú sí, tu cuerpo no. ¿Por qué? Ejemplo claro, 2 niños gemelos durmiendo. Uno, esto es un estudio que se hizo a principios, creo que fue en el año 2002 o 2003, un tal Ising en Alemania. 2 niños gemelos durmiendo. Uno está en una habitación ruidosa. Ruidosa es que da a la calle. O sea, ruido de tráfico. Y el otro en una habitación interior, que no hay ruido. Por la mañana, los dos duermen toda la noche sin despertarse. Por la mañana se le mide el cortisol en saliva a uno de los niños, al que estaba en la habitación ruidosa, y tenía un nivel de cortisol en saliva estadísticamente superior al que tenía en la habitación del niño que estaba en la habitación, no ruidosa. Es decir, el cortisol se ha generado y estaba ahí. Que no quiere decir que el niño no pueda dormir, simplemente es que su cuerpo está reaccionando. Efectivamente. Otros tipos de estudios que están hechos, pero con ruido de tráfico. No os hablo del ruido que puede haber en una obra de un señor con un martillo neumático o el señor que está en la pista de aterrizaje de un avión. No, os hablo de ruido de tráfico. A ti te sacan sangre a 60 decibelios. Te miran la adrenalina, la noradrenalina, el colesterol, la glucosa. Vale, toman medida de esos datos, te ponen, abren la ventana, ruido de tráfico durante, creo que era 1 hora. Vuelven a sacarte sangre, la adrenalina ha subido, la noradrenalina ha subido, la glucosa ha subido, el cortisol ha subido. O sea, que no es... o sea, nosotros el tipo de estudios que hacemos, hay mucha gente que los critica porque son estudios ecológicos. Y como todo en esta vida, ecológico no tiene nada que ver con la ecología, sino se llaman así porque son así. Entonces son estudios que, como todo en esta vida, tiene una parte buena y una parte mala. ¿Cuál es la parte buena? Pues que son muy baratos, porque nosotros trabajamos con datos agregados. Es decir, a mí el INE me da datos de ingresos, el Instituto Nacional de Meteorología me da datos de temperatura, el Ayuntamiento de Madrid datos de contaminación y de ruido, y yo no tengo que medir nada, sino que trabajo con datos agregados. Eso tiene una gran ventaja, que son muy rápidos. Es decir, yo con una serie de datos ya preparada puedo mirar el impacto de una variable dependiente en una independiente, en una dependiente, pues en máximo 1 semana. O sea, es rápido de hacer. Y barato también. Efectivamente es barato, pero tiene un inconveniente, que yo no puedo establecer causalidad. Es decir, yo no puedo decir que la causa de que una persona ingresa es el ruido. Pero
En epidemiología hay lo que se llama las hipótesis de Bradford-Pitt, que dicen que para demostrar que puede existir causalidad, se tienen que dar varias hipótesis. Una, robustez de la asociación. Es decir, que no me salga significativo a 0,05 raspado. No, que sea robusto, es decir, que te salga a 0.0000. Y el ruido sale siempre a 0.000. Es el primer contaminante que entra en todos los modelos a la primera, por encima del NO2, del ozono, el primero. Segundo, que la fuerza que se dé en otros lugares. Hay muchos estudios en los que se está viendo cómo el ruido está incidiendo en diversas patologías. Y tercero, que haya un mecanismo biológico. Ah, claro, que lo explique. Efectivamente, porque yo puedo relacionar las mariposas con la Coca-Cola y si no hay mecanismo biológico, pues no tiene nada que ver. Y el ruido cumple esas hipótesis. ¿Esto para qué sirve? Primero, para decir, señores, ahí hay algo, señores y señoras. Entonces, claro, y después para diseñar otro tipo de estudios mucho más costosos, como pueden ser los estudios de cohortes, que es seguir a una persona durante toda su vida y ver si efectivamente está desarrollando enfermedades diferentes de otra persona que no está sometida a esos niveles de, en este caso, ruido, pero que te llevan, pues eso, 15 años, 20 años, claro, y cuestan muchísimo dinero. Entonces, como todo, ya os digo, en esta vida tiene un pro y un contra. Nosotros, no penséis que estábamos tan convencidos con esto del ruido. El primer estudio que nosotros hicimos del ruido lo publicamos en el año 2001 y nos quedamos sorprendidísimos porque nos salía una asociación con los ingresos hospitalarios en Madrid, en mayores de 65 años, nos salía una asociación pues muy similar a la que nos salía con entonces las PSTs, que eran las partículas totales en suspensión. No se medían PM10 ni se medían, eran PSTs, NOx y SO2. Y nos salía los NOx, el SO2, y nos salía una asociación. Nosotros pensábamos que algo debía haber, porque habíamos visto bibliografía, pero no pensábamos que iba, y salía del mismo orden. ¿Y lo que hicimos? Joder, pues dijimos, coño, pues esto es un problema metodológico. Vamos a cambiar de metodología. En vez de modelos Bosch-Jenkins, que eran los que utilizamos, modelos ARIMA, vamos a utilizar modelos lineales generalizados. Y salía lo mismo. Entonces ya dijimos, joder, pues aquí imposible publicar eso, porque además con respiratorias y con circulatorias. Dijimos, joder, pues vamos a cambiar de variable. En vez de impacto en mayores de 65 años, vamos a ver en niños. Y efectivamente nos salía el ruido, además donde tenía que salir, y no salía donde no tenía que salir. El ruido no se asociaba con ingresos hospitalarios por asma. ¿Por qué? Porque no es una infecciosa. Pero sí se relacionaba con ingresos por neumonía. ¡Ostras! Y dijimos, joder, pues aquí hay algo. Pero como no nos creíamos, y porque además somos, sobre todo Cristina, esto era de su tesis, es como Pepito Grillo, decía, joder, a lo mejor está relacionado aunque controlamos por estacionalidades y controlamos por días de la semana, a lo mejor se debe a que tienen el mismo comportamiento estacional, porque los ingresos, todos sabéis que en los fines de semana echan a la gente, los lunes ingresan, porque además se hace así desde el punto de vista de admisión, y el ruido pasa lo mismo, los fines de semana baja y el lunes sube. Y dijimos, joder, pues vamos a mirar con muertos. Vamos a coger mortalidad diaria y vamos a ver si el ruido se relaciona con mortalidad. Y efectivamente, cataplán, con circulatorias, con respiratorias y con diabetes. Joder. Lo siguiente, dijimos, bueno, pues vamos a coger una variable que no se esté relacionando con contaminación en Madrid. Ahora os explico por qué trabajamos solo en Madrid. Contaminación en Madrid. Y dijimos ingresos por enfermedades neurodegenerativas. Es decir, personas que, por lo que sea, se ve exacerbada su enfermedad, bien sea Parkinson, Alzheimer, demencia, esclerosis múltiple, e ingresan. Hicimos el estudio, metimos contaminación química, ruido,
no se relacionaba la química y sí el ruido. Joder. Suicidios, no se relaciona la química, sí el ruido. Depresión, no se relacionaba la química, sí el ruido. Vale, Por y eso- la gente que estamos, por ejemplo, que vivimos en pueblos, bueno, mi pueblo es Úbeda, es una semiciudad ya, ¿no? Pero la gente que vivimos en ciudades pequeñas o en pueblos y vamos a grandes urbes, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, ¿sufrimos un pico de estrés superior o nos equiparamos con los que viven allí en plan, mira, estoy como tú? Mira, Juan, si te contesto que lo sé, es mentira, no lo sé. Bien. No lo sé, no hemos hecho ese tipo de estudios, pero sí también te digo que no existe esa habituación al ruido. Como lo comentábamos Sí, como antes. comentabas antes. O sea, que igual yo estoy estresado un día. Claro, lo que pasa es que tú puedes ser más o menos consciente de que tienes esa agresión, puedes ser más o menos consciente de que tienes esa molestia, que es mucho más que una molestia, como decíamos antes. Si estás habituado, a lo mejor tienes menos sensación de que es una molestia, pero tu cuerpo lo está pagando igual. Entonces, con eso lo que os quiero decir es que el tema es importante. ¿Por qué lo hacemos en Madrid? Porque Madrid es una de las pocas ciudades del mundo que mide ruido en tiempo real. Es decir, en las mismas estaciones que se mide el NO2, las PMs y el SO2, se mide el ruido. Con lo cual yo tengo una serie temporal muy, muy similar a la que tengo de PMs, de NO2, de SO2, de ozono, etcétera, etcétera. Y la puedo incluir como un contaminante más. En otras ciudades, ¿qué se hacen? Los mapas de ruido, que es una foto en un momento determinado, se sabe qué ruido hay en tal sitio, pero yo no tengo qué ruido hay cada 10 minutos como si lo tengo en Madrid. Y en Madrid desde el año 85, creo recordar, se mide el ruido en tiempo real. Entonces eso nos permite hacer estudios de impactos a corto plazo que no se pueden hacer en otros lugares. Oye, ¿y tenéis suficientes estaciones de medición? Sí, estaciones de medición. Mira, en este último estudio hemos tenido todas las del Ayuntamiento de Madrid, que como te decía, miden el ruido en tiempo real, en las ¿Cuántas son? mismas en las que se miden los PMs, y luego de AENA en la Comunidad de Madrid. ¿Y cuántas son? ¿Cuántas estaciones son? ¿De qué orden estamos hablando? Mira, pues te puedo luego, a ver, si no me equivoco, yo creo que de ruido serán unas 20 tantas, 22 quizá en Madrid, y en la Comunidad de Madrid creo que hemos metido unas 7 u 8. O sea, hay 30 estaciones. Comparad, por ejemplo, con las que pueda haber de temperatura, que se mete un observatorio representativo de toda la provincia, y entonces yo creo que está bien representado, pero siempre en estos estudios hay lo que se llama el sesgo por mal asignación, es decir, que a ti te den un valor que no corresponda realmente al nivel al que tú estás expuesto. Pero al coger toda la Comunidad de Madrid, porque dijimos, bueno, vamos a hacerlo solo en Madrid, ciudad, que va a ser mucho más alto el nivel de ruido. Pero claro, en Madrid es que hay muchas personas que viven en Madrid, que trabajan en Madrid, pero viven fuera. Entonces, ¿cuál es su asignación? Si en Alcorcón, si vives en Alcorcón pero trabajas en Madrid, ¿qué te metemos? ¿Las 8 horas que estás en Madrid o las 16 horas, las 16 que estás en Alcorcón, por decir algo? Entonces, por eso metimos toda la Comunidad de Madrid. Todo esto son estadísticas, tienen sus sesgos, pero yo os digo una cosa, que cuando tú encuentras una asociación de este estilo en un montón de enfermedades y que te salen donde deben y no donde no deben, eso no es una cuestión de espuria o de azar estadístico en absoluto. Sí, hay un mecanismo sí. Y hay que seguir por esa línea. Oye, Julio, Si ese bicho que veo ahí ladra como un perro y se mueve como un perro, es fácil que sea un perro, ¿no? Pues efectivamente. Entonces, oye, Julio. Lo que pasa es que es una... Sí, dime. No. Estamos hablando siempre de, bueno, donde lo habéis visto o en qué tipo de enfermedades lo habéis notado estos efectos, que ya me has dicho que es brutal, es exagerado, pero ¿habéis estudiado las condiciones sociales o incluso de sexo de las personas o de edad, igual que me estabas diciendo de niños y mayores, de las personas que reciben esa agresión por ruido? Sí, tú date cuenta, sí, lo tenemos hecho. Fundamentalmente,
no tengo aquí los apuntes, los datos del estudio que estamos haciendo. Tú date cuenta que normalmente la contaminación, tanto la química como la acústica o la temperatura, muy pocas veces, digamos que matan ellas solas. Ya. Me explico. Lo que hacen es agravar una patología existente que hace que esa persona empeore esa patología, ingrese en un hospital y fallezca. Es decir, normalmente lo que se hace al grupo Diana son personas que ya tienen enfermedades de base y pues claro, ¿quiénes son las personas que ya tienen enfermedades neurológicas, cardiovasculares, respiratorias? Pues donde más hay es en el grupo de mayores de 80 años. Y ahí es donde el efecto es muy claro. Y luego, a medida que la población es más joven, el efecto es menor. Los niños no mueren por ruido, no sale asociación con ruido. Entre otras cosas, porque un niño es muy difícil que fallezca si tiene 1 año, o sea, imposible, macho. Entonces, pero sí se está viendo que a partir de los 45 nos empiezan a salir asociaciones. Y también con que no todo tienen que ser enfermedades que lleven a la muerte. Por ejemplo, lo hemos relacionado con aumento de partos prematuros y luego con bajo peso al nacer. Incluso con mortalidad fetal sale. Es decir, el ruido produce una situación de estrés y lo que hace es subir la tensión, hipertensión. Ya sabéis, si sois padre, pues ya sabéis que la preeclampsia es el primer factor de riesgo que hay en las mujeres embarazadas. Entonces, pues claro, ahí tienes el detonante. Entonces, sale clarísimamente el ruido en esta enfermedad. Y bueno, y con suicidios, y uno de los temas una tesina que se va a presentar ahora, que tampoco está publicada, hemos relacionado el ruido con ingresos por enfermedades mentales en general. Lo habíamos hecho con suicidio, con depresión, con ansiedad, pero ahora con todas las mentales. O sea, hace poco, y esto es un caso totalmente personal, a mi padre está bien, está perfecto, le dio un infarto en Madrid. Había ido a ver a mi hermano y decíamos, joder, menos mal que estás en Madrid, que te han llevado rápido a La Paz, que te has quedado sin secuelas. Ya sé por dónde vas. Hostias, a lo mejor es. En Madrid, ¿no? A lo mejor es que en el pueblo no lo hubiera dado. Porque claro, le coincidió que le dio, fue a ver a mi hermano a Madrid y le dio. Y decíamos, menos mal que estabas al lado de un hospital, tal. Joder, si te das esto en el pueblo, de que llegas, es que a lo mejor no lo hubiera dado. Es que lo que sí, no, ya te he dicho que estos estudios no podemos ir al individuo. Claro, no podemos, pero que me está cambiando la visión. Dice, joder, pues a lo mejor. No, la evidencia que hay es clara. Tanto a corto plazo, nuestros estudios son a corto plazo. Es decir, nosotros lo que vemos es que hoy sube el ruido y en máximo, bueno, además el ruido, o sea, es que pega en el retardo cero. Es decir, el ruido, hoy tienes el pico de ruido, mañana tienes, o el mismo día, el pico de ingresos. Retardos 0,1, lo máximo que hemos visto en neurológicas son 3 días de retraso. No es como el NO2, que te puede producirse el efecto al retardo 3, 4, 6 días después. El ruido no, el ruido es fulminante. Y además, ya os digo que sale siempre con una significación estadística que lo flipas. Por más que... Sí. Digo, uniendo esto, habéis hecho mucho estudio de COVID. Entiendo que cuando hubo todo el COVID y la gente no se movía, por suerte, que supongo que el ruido le venía mal al COVID, oye, por suerte, a lo mejor ahí tuvimos un factor controlado casi sin saberlo, que era el confinamiento hacía que hubiera menos ruido en las ciudades. ¿O habéis visto algo de eso? Bueno, ya, pero tú date cuenta que es que las cosas no son tan sencillas, porque a lo mejor lo que sí hemos visto, como os decía al principio, es que los mecanismos por los que el ruido afecta son exactamente lo mismo que los mecanismos por los que afecta la contaminación química. Es decir, el NO2, ¿qué hace? Pues el NO2 lo que hace es fastidia el aparato respiratorio, fastidia el aparato cardiovascular, fastidia o agrava las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, y además lo que hace es debilitar el sistema inmune. El ruido hace lo mismo. Lo que sí hemos visto en los estudios que hemos hecho es que tanto el NO2 como el ruido, como la temperatura, que al principio se decía, joder, es que es estacional, es que es el efecto que tiene en la incidencia de la enfermedad y en los ingresos y en la gravedad de la enfermedad es muy relativo. Es decir, es 1 o 2 órdenes de magnitud por debajo
de las medidas de distanciamiento social, de llevar la mascarilla, de vacunar a la gente. Es decir, yo, si tú me preguntas, entonces el ruido influye y puede hacer... Ponte la mascarilla. Ponte la mascarilla o vacúnate. O sea, que sí, se ha visto que hay asociaciones. Nosotros hemos comparado precisamente para eso que tú decías entre la primera y la segunda ola. Y sí se ve que parece que en la segunda ola, que ya la gente empezó a moverse, pues sí parece que tenían un peso un poquito superior. Pero lo que controla la COVID no es la temperatura, no es el NO2, no es el ruido, son las medidas de distanciamiento social, de las medidas de salud pública, vaya, incluyendo, por supuesto, las farmacológicas como es la vacunación. Eso es lo que lo está controlando, no es estacional. Fijaos ahora, en pleno mes de junio, con una ola de calor que nos ha dejado a todos, pegados a la silla, y ya se empieza a hablar que si hay la séptima ola, o sea que no es estacional de momento. Llegará un momento pues que a lo mejor cuando todo el mundo esté vacunado con 50 dosis, pues a lo mejor sí conseguimos que sea estacional, pero de momento no es estacional porque ya estáis viendo cómo están las cosas. Incluso nosotros, fijaos, al principio es que sabíamos tan poco y se publicaron tantas cosas sin sentido y sin cabeza, pero bueno, eso es lo que tiene... la alarma, sí, de saber, ¿no? Y se publicaron cosas sin sentido, gente que relacionaba la temperatura de hoy con los ingresos de hoy. Decía, bueno, pues cuanto más calor hace, más gente ingresa, sin tener en cuenta ni el periodo de incubación del bicho, que eran 5 días. O sea, cosas... Y una de las hipótesis que se estuvo manejando, no sé si la oísteis, era que la COVID podía viajar en PMs, en las partículas. Sí. Porque, y eso lo dijeron los italianos, Sacchi y compañía, en un grupo, porque vieron que en la zona de Milán hubo un pico importante al principio de la primera ola. Y una de las hipótesis que se manejó fue esa. Y de hecho hubo gente que dijo, joder, si es que hemos encontrado RNA del virus en partículas, claro, coño, y también tendrá oro y tendrá, claro, si, otra cosa es que tenga suficiente cantidad para poder infectar. Claro, si tú te pones a buscar qué hay en una partícula, pues seguro que la había registrado ya la reina de Saba hace 50 años, por decirte algo, ¿no? O sea, entonces, y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a relacionarnos con las condiciones en las que más partículas hay. Y es cuando entra el polvo del Sáhara. Hicimos un estudio que publicamos sobre cómo cambiaba si las situaciones eran con polvo del Sáhara o sin polvo del Sáhara. Y lo que salió, bueno, pues no fue muy concluyente, porque no se podía saber si eso se debía a que habían aumentado las PM por el polvo del Sáhara o sencillamente se debía a que habían aumentado las PMs y eso tenía un efecto, viniesen del Sáhara o viniesen donde vinieran, ¿sabes? Otra hipótesis que manejamos era que precisamente, y eso sí está publicado en ese artículo, era que las sustancias que vienen en las partículas del polvo del Sáhara son bastante proclives a generar las famosas tormentas de citoquinas. No sé si recordáis, sí, era uno de los mecanismos por el cual había gente que moría y otras no. Se habló que si las citoquinas y no sé qué. Y por lo visto, pues ya eso para justificar un trabajo, pues lo que vimos era que las partículas estas tienen más aluminio, las del polvo del Sáhara tienen más metales que algunos estudios habían relacionado con el aumento de las citoquinas. Uh-huh. Bueno, pues es una hipótesis, pero igual que te digo que el ruido, estoy convencido, pues tú me dices, ¿el polvo del Sáhara tiene que ver con la COVID? Pues mira, he publicado un artículo en el que hemos dicho que probablemente, a lo mejor, o sea, como que no. Vale. Oye, y claro, cuando estamos hablando todo el rato del ruido, del problema urbano, de lo que significa el ruido, y entonces, ¿cuáles son las medidas más efectivas para atajar el ruido en los ambientes urbanos? Pues el ruido tiene una cosa buena y una cosa mala, como todo, yo ni que fuese gallego, una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que es muy fácil aislarse del ruido,
muy fácil aislarse del ruido. ¿Por qué? Pues porque tú te pones unas buenas dobles ventanas, un Vamos buen aquí, aislamiento en un las segundo. paredes. Vamos aquí a lo de los estratos sociales, por así decirlo. Tú, yo y no, posiblemente nos podamos poner unas buenas ventanas. Posiblemente hay en barrios que no se puedan poner unas buenas ventanas. Efectivamente. Entonces, pero eso no quiere decir que no se puedan tomar medidas. Es mucho más difícil aislarte del NO2 porque tienes que respirar y tu aire del NO2, como es un gas, es muy parecido al que abras un segundo la ventana, el que hay dentro que el que hay fuera, en NO2. Entonces, es muy, muy fácil aislarse. Se pueden tomar medidas, digamos, primero en el foco. Es decir, si el 75% del ruido de tráfico en una... Perdón, ya he dicho la respuesta. Si el 75% del ruido en una gran ciudad es el tráfico, pues lo primero es que los coches hagan menos ruido. Es decir, pues que bajen la velocidad. Que bajen su velocidad, que los asfaltos sean menos ruidosos. Eso sí se puede conseguir. No es lo mismo ir con un coche por una carretera de adoquines, por una calle de adoquines, que por una calle bien asfaltada con asfalto poroso. O sea, es que no tiene nada que ver. Mejor te puede bajar el nivel de ruido en 7, 8, 10 decibelios. O sea, nada que ver. Reducir la velocidad, como bien dice Enoch. También un mejor aislamiento de los motores. El ruido los coches hacen dos formas. Uno, rodamiento, es un ruido por rodadura, que ese hasta los eléctricos lo va a hacer. Sí. Pongamos como nos pongamos, que en algunos casos a partir de determinada velocidad es superior al del propio motor, pero también tiene el ruido del motor. Los motores cada vez son más silenciosos, los aislamientos son cada vez mejores, los aislamientos de los motores, me refiero. Eso sería en el foco. Luego en la fuente de transmisión. La primera medida del ruido es aislarte, alejarte lo más posible de la fuente. Es decir, si tú puedes, porque te lo permite, dormir en una habitación que no dé a la calle, sino que dé a un patio, y lo puedes hacer, pues te estás aislando del ruido de esa forma. Luego en la fuente de transmisión puedes poner setos, puedes poner cortinas acústicas, y luego en el receptor. En el receptor, pues lo que te decía, te puedes poner dobles ventanas, te puedes poner aislamientos en las paredes, techos aislados. Se puede hacer mucho más fácil que en el caso de la contaminación, lo cual no quiere decir que si tú abres la ventana estés ya agredido, sales a la calle, pero lo mismo pasa con la química. Pero, por ejemplo, en algunas cosas tan sencillas como esto, sí pueden ser muy fáciles de implementar y tener resultados positivos. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el ruido se relaciona con exacerbación de enfermedades neurodegenerativas y sabemos que muchas personas que están en los hospitales, en los geriátricos, tienen enfermedades neurodegenerativas. Claro, pues no pongas los geriátricos. No pongas los geriátricos en zonas muy ruidosas. O, si ya lo tienes, pues las personas que tengan esas enfermedades neurodegenerativas, pues que no estén en las habitaciones que dan a la calle. Pues intenta ponerlos en las habitaciones menos ruidosas. Son cosas muy sencillas y que a lo mejor sí pueden tener un cierto beneficio. Joder, no sabía que íbamos a dedicar casi en exclusiva al tema del ruido, pero llevamos ya casi una hora aquí hablando, yo hemos hablado mucho de ruido y a mí me has dejado sorprendido, yo creo que a muchos de nuestros oyentes también, ¿eh? Oye, Enoch, y lo de aislarte del ruido, si grabas podcast además tiene una ventaja adicional, que no se te cuela el ruido por el micrófono. Efectivamente. Porque yo estoy en mi despacho, mi habitación es la menos ruidosa, no por nada, sino porque grabo podcast y no puedo tener ruidos de la calle. Pues oye, mira qué bien. Oye, y para ir terminando, Julio. Sí, dime. ¿Cómo ves el futuro con el ruido? ¿Tú crees que, igual que esta intervención que has tenido tú en un programa bastante escuchado, crees que el ruido se está empezando a colar en las alarmas que todos tenemos en cuanto a salud o va demasiado lento? No sé, yo quiero creer que sí. Yo he estado hablando hace poco con personas que trabajan en el Ayuntamiento de Madrid en futuras candidaturas para las elecciones de mayo, y yo les estoy insistiendo en que tienen que empezar a hablar de ruido.
También me consta que en Madrid ha habido gobiernos progresistas. Yo les he hablado de ruido y no he hecho mucho caso. Entonces, pero hay yo soy físico, ya lo sabéis, hay un dicho que dice qué ocurre cuando se le aplica una fuerza irresistible a un obstáculo inamovible. Entonces, es una paradoja de la física que dice qué ocurre cuando N.S. Gizmow empieza a empujar e intenta mover a las administraciones para que empiecen a hacer cosas sobre ruido. No sé, yo hay veces, esta mañana por ejemplo estaba muy pesimista, ahora después de hablar con vosotros pues estoy algo más optimista. Oye, y ahora antes de irnos, que es verano, que nos vamos a ir de festivales, que nos vamos a ir a escuchar conciertos. Porque voy a coger vacaciones mañana, exactamente. Claro, ¿eso se considera ruido? En plan, el ruido que tú buscas porque te apetece. No, pero para eso, vamos a ver, el ruido incide sobre todo en lo que tú llamas la sensación de estrés que tú tienes. Ya, claro. Entonces se define como el ruido es un sonido que tiene efectos fisiológicos no deseados. Entonces, yo no te puedo decir a ti que el ruido de un festival lo más que te va a producir son problemas auditivos, porque eso todos lo sabemos, que muchos baterías están sordos. O sea, sí, eso sí, claro que sí. No te puedo decir que ese tipo de ruido, si a ti te gusta, va a tener menos efecto en tu salud, no te lo puedo decir. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos hemos dedicado a medir un ruido que no le gusta a nadie, que es el ruido del tráfico. Eso no te lo puedo decir. Lo que sí te digo es que tu sensación de estrés no es la misma escuchando una canción que te gusta que una canción que no te gusta. Pero también te digo otra cosa, el problema del ruido es un problema de energía, es decir, de intensidad y tiempo. Tiene el mismo efecto en salud, un ruido muy intenso durante poco tiempo que uno menos intenso durante menos tiempo. Y ahí surge todo el problema este del ruido. Si empieza, no es nuevo, esto empieza a estudiarse en los años 70 y 80 en salud laboral. Ah, claro. Y se ve que las personas que están trabajando a altos niveles de ruido empiezan a tener problemas cardiovasculares, empiezan a tener problemas de dolores de cabeza, cefaleas. Bien, entonces, ¿qué se hace? En vez de tener a esa persona trabajando 8 horas, la tiene trabajando 4 horas. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, si en vez de estar en salud laboral a 85 decibelios estoy a 70 decibelios, pero en vez de 8 horas estoy 16 horas, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuáles son esos lugares? ¿Existen? Claro, las proximidades de los aeropuertos. Se empiezan a hacer estudios en los grandes aeropuertos, en las proximidades de el JFK, el aeropuerto de Charles de Gaulle, el d'Orly, Heathrow, y entonces se ve que sí, que en esos lugares empieza a haber, hay más problemas de malformaciones en fetos, de partos prematuros, de enfermedades cardiovasculares, de suicidios. ¿Y cuál es el siguiente paso? Y si en vez de estar a 70 durante 16 horas estoy a 65 las 24 horas, bienvenidos a una gran ciudad. Y aunque estamos expuestos en una gran ciudad, pero daos cuenta, se ha pasado de un problema laboral que afectaba a unas pocas personas a un problema de salud pública que afecta a millones de personas. Por lo tanto, el salto es importante. Yo te decía que hay veces que a ti aquí te dan ganas de decir, bueno, pues mira, esto no vamos a conseguir nada, es una pelea perdida, pero también hay que ser conscientes de que hemos conseguido mucho en todos estos temas de contaminación en general. Yo me acuerdo que cuando publicamos el primer artículo sobre efectos de la contaminación en la mortalidad, lo hicimos en Madrid, se lo fuimos a presentar al concejal de turno del Ayuntamiento de Madrid, y nos dijo que este estudio era para tenerlo guardado en un cajón. Y lo único que hacíamos con ese tipo de estudios era asustar, ¿no?, a la población, y que eso era para tenerlo guardado. Pues nosotros que íbamos a pedirle dinero para seguir estudiando esas cosas, pues salimos, pues fijaos si han cambiado las cosas, de algo de llamarnos alarmistas a que ahora todo el mundo considere que el ruido es un problema que la contaminación ya nadie duda en catalogarlo como un problema de salud pública. Y la gente se cree que eso se ha conseguido así. No, eso nos ha costado, a mí no, a mí, todos, muchos más, muchos años, a nivel mundial y de investigación y de empujar y empujar y empujar. El problema que tiene el ruido es que no se ve. Tú sí ves que Madrid está hasta arriba de porquería muchos días.
pero tú no lo ves. Por ejemplo, que en Madrid hay hasta arriba de ruido, ¿no? No abres la ventana y lo ves, sino que simplemente lo sientes, ¿no? Entonces, yo quiero creer que sí. Quiero creer que van a empezar a entrar los temas. Pero claro, el problema que hay es que la gente luego siempre lleva el problema a su problema. Es que a mí el ruido de tráfico no me interesa, me interesa el ruido de ocio. Porque yo al ruido de tráfico me acostumbro, pero al del bar de abajo no me acostumbro. ¿Y usted? Ya, pero la salud... Ese es el tema. Entonces, todo... pero es muy fácil controlar un problema como puede ser el ruido de ocio. No es muy fácil, es menos complicado que el ruido de tráfico, porque hay que empezar a tomar medidas muy valientes. Lo que está claro, y eso lo tenemos demostrado y publicado, es que yo relaciono directamente intensidad de tráfico, además lo subíamos esta mañana a Gizmau, directamente coches con ingresos. Sin pasar por NO2, sin pasar por ruido, sin pasar... No hay que meter contaminantes, sino número de coches con ingresos. Y sale una asociación que lo flipas. Yo a aquí, más coches, más ingresos. Voy a ser un pelín optimista. Creo que en unos años el coche eléctrico va a ser más abundante y va a reducir los ruidos en las ciudades solo por inercia. O sea, va a haber menos ruidos. O sea, es por ser optimista, es por ser un poco optimista. Pero también te digo una cosa, Juan. Yo creo que el coche eléctrico es un avance. Es un avance, pero el coche eléctrico no va a suprimir ni la contaminación atmosférica, porque va a seguir habiendo contaminación atmosférica por degradación de neumáticos, de freno, por abrasión, por resuspensión. Y sí va a seguir habiendo un ruido de rodadura. Eso está claro. ¿Que va a bajar? Por supuesto que va a bajar. ¿Que es una opción menos mala? Por supuesto que es una opción menos mala. Pero los atascos son iguales con un coche eléctrico que con un coche de combustión interna. ¿Que van a mejorar las cosas? Sí. Pero yo creo que a lo que hay que tender es a sacar los coches del centro de las ciudades. Sí. No, ahí totalmente de acuerdo. No se trata de cambiar unos coches por otro. Que decía, no sé, esto no sé yo si lo tengo aquí, pero me he acordado ahora, no sé dónde lo he sacado, que en una ciudad como París reducir o cambiar el 10% de los vehículos de esa ciudad por vehículos eléctricos bajaría el ruido en torno a 1 decibelio. Hola. Decibelio puede parecer poco, pero el rango de variación del ruido es muy pequeño. A lo mejor estás hablando que en una ciudad como Madrid te puede variar como mucho de 60 o 59 a 65. Bajar un solo decibelio es equivalente en su impacto en mortalidad en un estudio que hicimos a bajar 10 microgramos de PM2,5. Entonces, a mí lo que me sorprende es por qué no meten en la ecuación de las zonas de bajas emisiones el ruido. O sea, y lo he hablado con gente de muchos partidos políticos y sí, pero no. O sea, ¿por qué no hablas de los beneficios del ruido? Porque claro, si hablas de los beneficios, a lo mejor eso te lleva a hablar de los perjuicios del ruido. Entonces, te lo voy a responder yo. Te lo voy a responder yo y que ya casi con esto nos vamos. Porque gente como nosotros no lo sabemos. Quiero decir, gente que está muy informada, que está muy tal, y se nos queda lejos. Quiere decir que todavía no ha salido de la universidad. Entonces, ya saldrá. Mira, nosotros hoy hemos puesto nuestro granito de arena a que salga. Igual 300, 400 personas más, a partir de escucharte, lo saben. Nos quedemos con eso, poco a poco. Que sí, no, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y estoy de acuerdo en que el arma clave en los temas de salud y medio ambiente es primero relacionar al medio ambiente con la salud, no con la butarda, ni con el lince, ni con la paloma, ni con el oso. Medio ambiente con salud. Y segundo, la educación ambiental. La gente tiene que saber, o sea, cómo le afectan las distintas cosas en la salud, porque si no, no van a entender cierto tipo de medidas. O sea, si te dicen los coches no van a poder pasar cerca del colegio de su hijo, pues si no le explicas por qué, pues difícilmente se puede entender algo que no te explican. Entonces, y yo creo que la gente tonta no es. Y que su hijo lo pase mal no es. Pero claro, si no saben por qué se toma una medida, pues es muy difícil. Entonces yo siempre lo he dicho, la educación ambiental es la palanca que tiene que mover los temas en relación al medio ambiente, por supuesto, con el apoyo de la salud. Eso es como yo veo las cosas, pero parece que la educación ambiental a veces va por un camino, luego va por otro. No sé, no es mi campo y no me quiero meter.
Bueno, igualmente yo creo que lo que sí que hay que hacer es seguir a Engismau, Sí. Engismau en Twitter. Os dejamos enlace en las notas, por supuesto. Seguirles porque además de sus publicaciones ponen muchísima información muy, muy importante y muy interesante. Y vamos, no os lo perdáis. Pues muchísimas gracias, Enoch, y muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer tenerte otra vez ahí por aquí, Sí, Julio. la verdad es que me he estado entretenido aquí hablando casi hora y media y más a gusto que un arbusto. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Un Hasta abrazo. otra. Hasta luego. Hasta luego. Me ha parecido escuchar antes en el programa que había mapas de ruido. Efectivamente, sí, hay Bueno, mapas de ruido. Pues bueno, antes de nada, terminamos el programa casi, como siempre, ya sabéis, con la sección patrocinada, la sección de nuestros amigos de Heinova. Que hoy os vamos a contar nosotros una cosita. Ahora no os va a contar una cosa interesante del ruido, pero yo antes os voy a decir, oye, estamos en julio, agosto es ahí raro. Si os vais a formar en temas de GIS, en temas de mapas, ya sean de ruido, de contaminación y demás, todo eso también se trabaja con mapas. Darle una revisión a los cursos de Heinova, que están ahí, que tienen mapas de todo tipo, y oye, a lo mejor saber manejar un GIS te viene muy bien para utilizar estos mapas de contaminación, estos mapas de ruido. Seguro que viene bien, ¿no? Sí, eso sí, vamos, ¿qué le voy a hacer? ¿A mí qué me vas a contra mí que he tenido que formarte a marchas forzadas? Te has tenido que formar en temas de GIS, ¿no? Para el curso, Sí, ¿no? Porque tú te efectivamente. dedicas, ¿no? Que es lo que te iba a decir, tú te dedicas a temas urbanísticos en tu trabajo y a temas de ruido, ¿no? Efectivamente, yo hago en temas de evaluación de impacto ambiental, sobre todo en el ambiente urbano, ¿vale? Y esto nos hemos hablado muchas veces con Luis sobre temas de consultoría, la consultoría que hacen ellos de evaluación de impacto ambiental. Y es que el ruido es un aspecto que tiene que estar sí o sí en un documento, el documento ambiental que sea que redacte para hacer un proyecto o para hacer un plan, ¿vale? Cualquiera de los dos tiene que tener en cuenta el ruido. Cuando hablamos de ambiente de urbano, normalmente suele haber dos posibilidades. Puede ser un plan, que es algo más, digamos, en el campo de las ideas, de lo que quieres hacer, y luego están los proyectos. Proyectos ya cuando quieres construir, ¿vale? Entonces, primero tienes que hacer un plan urbanístico donde dices dónde van a ir las cosas, aquí van a ir los parques, aquí las casas. Claro, si tienes que decidir dónde van los parques, dónde van las casas, dónde van Las residencias. las residencias, los colegios, tienes que tener en cuenta los temas de ruido. Y no solo para saber dónde, sino para saber cómo los pones. Porque lo que nos decía Julio, si pones una residencia, bueno, a lo mejor lo que puedes hacer es una avenida muy grande con muchos árboles entre la carretera y la residencia o el colegio o lo que sea, y así estás evitando ese efecto del ruido. Entonces es muy importante siempre, igual, tanto en un plan que es anterior a construir, tienes que tenerlo muy claro, pero incluso aunque ya esté hecho el plan y tú ya vayas a construir, ¿vale? Que un promotor que presenta un proyecto para una manzana entera o para algo así grande, también tiene que tenerlo en cuenta. Porque tiene que tener en cuenta no ya solo por ejemplo, en las aceras, si van árboles, si no van árboles, qué árboles van, sino las aceras son sur, norte, dónde está la carretera más cerca, más lejos, incluso para construir tu casa. No tienen lo mismo, nos lo decía Julio también, los aislantes. ¿Qué materiales estás haciendo la casa? Pues a lo mejor en una determinada situación del pueblo no hace falta que tengas ventanas dobles o unos aislamientos enormes, y hay otras que es completamente necesario. Pues el ruido es algo que siempre se tiene en cuenta y vamos, Heinova lo tiene en sus evaluaciones de impacto 100% en cuenta. Seguro que sí, ¿no? Pero bueno, Segurísimo. tú los informes que ves, todos te llegan con análisis de ruido, este tipo de... Normalmente los informes que vienen siempre lo tienen en cuenta. Otra cosa es que se tenga más en cuenta o menos en cuenta. Pero cuando es menos en cuenta, desde la administración siempre te tiran de las orejas. Oye, por favor, ¿esto qué pasa? Tenlo en cuenta, ¿no? Pues nada, hemos tratado un temita bastante. Y lo que os he dicho, estamos en julio, es el momento de planificar el año y de apuntaros a cursos, que en Heinova los tienen siempre abiertos. Pero oye,
septiembre es buen momento y es ahora el buen momento para apuntarte a los cursos de GeoInnova. Genial. Pues nada, recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova. Profesionales expertos en territorio y medio ambiente. Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no, hoy no me voy a entretener, que ya bastante turra hemos dado. Creo que turra interesante, pero ha sido turra, ya está, es así. Muy, muy interesante, a mí me ha encantado el tema, ¿eh? Está genial, vamos. Bueno, ¿qué me recomiendas? Me recomiendas un podcast, ¿no? Sí, te voy a recomendar un podcast, un capítulo de Energía a Granel, ¿vale? Que es el capítulo 10 con Luis Valdés, que hablan precisamente sobre el coche eléctrico. Y una de las conclusiones que sacan es que los coches fuera de las ciudades, sean eléctricos, sean diésel, sean gasolina, fuera de las ciudades. Así que escuchadlo, que está muy chulo. Pues nada, lo escucharemos. Bueno, seguro que cuando salga este podcast yo ya lo haya escuchado, pero vale. Bueno, terminamos, bueno, ¿no? nos vamos, Enoch. Venga, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir el programa. Siempre lo digo, pero especialmente porque es un tema que ya no lo ha dicho Julio, que no se conoce. Hostias, darlo a conocer el tema este del ruido. Incluso si a la gente le quería decir, mira, los primeros minutos ahórratelos, que no son Enoch y Juan hablando de sus movidas, de cuando este hombre se va a jubilar. Escúchatelo a partir del minuto tal. Hacerlo, aunque sea así, hacerlo así, ¿eh? Y nada, nos escuchamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.